Hola, saludos a todas y a todos. Hoy vamos a repasar el realismo literario, vamos a ver sus características más importantes y la forma en la que se ha aplicado en Latinoamérica y sobre todo en Bolivia. Entonces, iniciemos. Y de principio vamos a decir que el realismo es un movimiento literario y pictórico que surgió como un intento de representar la forma objetiva de la realidad. El realismo es un movimiento literario que nace en contraposición o en oposición al romanticismo. Recordemos que el romanticismo es un movimiento más sentimental, más nacionalista. En este caso, el realismo va a ser un movimiento literario contrario al romanticismo. Además, que los aspectos sociales, económicos van a cambiar. Recordemos que en la época del romanticismo todavía se vivía en la época del feudalismo, donde habían reyes, reinas y el movimiento romántico va en contra de esas leyes. El realismo, más al contrario, se va a desarrollar en una etapa industrial, donde las industrias en Europa y también de alguna manera en Latinoamérica empiezan a proliferar. Entonces se va a dar una nueva realidad, un nuevo ambiente, más descarnado tal vez, donde el hombre se enfrenta a la industria y empezamos a ver en las ciudades más personas que migran del campo y muchas de ellas eh, algunas veces no pueden trabajar y se empiezan a crear nuevas situaciones sociales. Entonces el realismo va a ser un movimiento literario que va a tratar de reflejar esa realidad. Y decimos también que el realismo es un movimiento pictórico, puesto que también va a expandirse el realismo hacia la pintura, hacia el dibujo. El realismo, como movimiento artístico, surgió en Francia en 1830 y estuvo vigente hasta finales del siglo XIX. O sea que es un movimiento literario que se ha extendido un tiempo largo. Características del realismo. El realismo, sobre todo, trata de reflejar la realidad exterior al autor tal y como la ve. Por eso se caracteriza el realismo. Reflejar todo lo que se ve, tal cual, sin meter subjetivismo, interpretación, no. Lo que trata de hacer el realismo es retratar lo que está viendo el autor. Entonces, ejemplificaremos esta característica con un párrafo de una novela muy conocida llamada Crimen y Castigo de Dostoyevsky. Y el ejemplo dice, el calor era sofocante, el aire irrespirable, la multitud, la visión de los andamios, de la cal, de los ladrillos esparcidos por todas partes, y ese hedor especial tan conocido por los peterburgueses, que no disponen de medios para alquilar una casa en el campo. Todo aumentaba la tensión de los nervios, ya bastante excitados del joven. El insoportable olor de las tabernas, abundantísimas en aquel barrio, y los borrachos que a cada paso se tropezaban, a pesar de ser día de trabajo, contemplaban el lastimoso y horrible cuadro. Como ustedes se pueden dar cuenta, en este pequeño párrafo, Dostoyevsky ha tratado de reflejar una partecita de su realidad, una calle donde hay muchas tabernas y por lo visto, por lo que él dice, esta calle era muy fétida, horrible, tenía un olor feo. Y las casas que estaban a los costados eran unas casas eh, muy duras, ¿no? Construidas solo con ladrillos, ni siquiera tenían revestimiento. Entonces, como ustedes se pueden dar cuenta, Dostoyevsky y el realismo no imaginan una ciudad, no la alteran, más al contrario, nos dicen cómo eran las calles en esa época. Otro
de las características del realismo es la eliminación de todo aspecto subjetivo. Es decir, déjale de lado los sentimientos y emociones que puedan sentir los personajes. El realismo, como es un movimiento que va en contra del romanticismo, lo menos que debe importar va a ser subjetivar, hablar de sentimientos románticos, de recuperación del país, la patria. No, el realismo, como les decía antes, va a tratar de reflejar todos los males que existen en las sociedades industriales. Leamos un párrafo de una novela. Ya, empecemos. Esta es de Madame Bovary. Se llama la novela así. Nuestro párrafo de ejemplo dice: levántese, le ordenó el profesor, y dígame su nombre. El novato, tartajeando, articuló un nombre inteligible. Repita, dijo el profesor. Se oyó el mismo tartamudeo de sílabas, ahogado por los abucheos de la clase. ¡Más alto!, gritó el profesor. ¡Más alto! El novato, tomando entonces una resolución extrema, abrió una boca desmesurada y a pleno pulmón, como para llanar a alguien, soltó esta palabra: Charbobari. Este pequeño fragmento de Madame Bovary nos hace conocer qué piensa el personaje, pero ese su pensamiento no lo sentimentaliza, no lo adorna. Aquí, si es que lo hubiese escrito un romántico, hubiese hablado de lo trágico que se sentía el niño, si hubiese si hubiese puesto negro el cielo y demás, hubiese romantizado el momento. Pero lo que sucede en el realismo es que se eliminan esos sentimientos y lo que se hace es retratar al personaje tal cual es, sin ir más allá, sin romantizar su espacio. Como ustedes pueden ver, aquí el niño se siente triste, tartamudea y al final dice su nombre. Aquí no hay sentimientos, aquí hay una realidad que nos pasa a todos y que en esa época sucedía. Entonces, eso es realismo. Otra característica del realismo nos dice que el narrador, o sea, quien cuenta la historia, transmite un retrato riguroso de lo que observa a su alrededor. El narrador trata de hacernos reflejarnos, fotografiar con sus palabras lo que está a su alrededor en la ficción literaria. Leamos un ejemplo y dice: un largo pasillo, qué enorme perspectiva conservo de él. Conduce desde la cocina de Pegotti hasta la puerta de entrada. Una oscura despensa abre su puerta al pasillo. Y ese es un sitio por el que de noche hay que pasar corriendo. Después hay otras dos habitaciones: el gabinete, donde pasamos todas las tardes mi madre y yo, y Pegotti, pues Pegotti está siempre con nosotros cuando no hay visita y ha terminado sus quehaceres. Y a la sala, donde únicamente estamos los domingos. La sala es mucho mejor que el gabinete, pero no se está en ella tan a gusto. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí el narrador está siendo riguroso en la descripción de un pasillo. Nos dice que es un pasillo largo y ese pasillo es oscuro, al lado tiene una despensa, al lado tiene una sala, hay dos habitaciones. Entonces nos describe un pasillo de manera realista, tratando de sacar una fotografía de ese lugar. Entonces, esa es otra característica del realismo. También nos dice el realismo como característica que los problemas de la existencia humana componen el tema central de la novela. De este
movimiento realista. Nuevamente, los problemas de la existencia humana. Entonces, en vez, la novela realista o el realismo, en vez de quedarse con lo que siente la persona, con el mundo romántico, lo que va a ser el realismo va a ser describir, develar, mostrar a todos los problemas que tienen las personas. Veamos otro ejemplo de Dostoyevsky. Y aquí está, en negrilla, la crítica a la existencia humana que realiza Dostoyevsky. Eh, y en este caso, un personaje llamado Raskolnikov piensa lo siguiente: solo en las viviendas de estas perversas y viejas viudas puede verse una limpieza semejante. Entonces, en la época de Raskolnikov, aquí nos hace notar que las mujeres viudas eran muy adineradas y como no trabajaban, y la mayoría de las veces estas señoras eh, prestaban dinero, no podían dedicarse a otra cosa que a limpiar sus casas. Entonces, aquí nos presenta un problema humano, ¿no? Mujeres viejas, viudas, que tienen mucho dinero y solo se preocupan en su casa y no se preocupan en los demás. Es de más hacerles conocer que Raskolnikov piensa esto porque es un joven estudiante que quiere pedirle un préstamo a esta señora, a la que le dice vieja viuda, pero la señora hace mucho problema para prestarle dinero. Entonces Raskolnikov piensa y dice que estas viejas son perversas, viudas, y aparte solo se dedican a su casa. Entonces ahí tenemos otra de las características del realismo, que es develar, presentar, mostrar los problemas de la existencia humana. Tenemos también eh, otra característica ligada a la anterior, que es que el movimiento realista denuncia los males que afectan a la sociedad. Es decir, que para él muestra lo que es malo. Aquí hablamos de robo, hablamos de violaciones, hablamos de borracheras, personas que piden dinero, niños que trabajan. Ese tipo de males que afectan a la sociedad es la que va a denunciar la novela realista. Veamos un ejemplo de esto. Aquí el autor está realizando una denuncia, perdón, el autor está realizando una denuncia a la sociedad y está haciendo notar cómo es que las clases adineradas solo se dedican a beber. Leamos el ejemplo. Dice, estaban ebrios como cubas. Las señoras también habían bebido en exceso, por lo que se hallaban con las mejillas al rojo vivo y con unas ganas de desnudarse que las impulsaban a quitarse las toquillas. Pero la peor era Clemencia, que comenzaba a estar inconveniente. Como ustedes se pueden dar cuenta, aquí el autor está describiendo una realidad donde los hombres y las mujeres bebían. Recordemos que en estos años, entre 1800 y 1900, las mujeres no podían beber con los hombres, era algo que afectaba, iba fuera de la moral. Entonces se está denunciando en este tipo de novela, en este fragmento, a este tipo de lacra o de anomalidad que es que las mujeres beban. Yo sé que ahora es otra la realidad, pero estamos hablando de la novela realista en su contexto. Esas serían las características de la novela realista en general, ¿ya? Este tipo de características también se ha importado a la novela boliviana. Hablando de eso, entonces veamos el realismo en Bolivia. Si bien la novela realista boliviana toma las características mencionadas anteriormente, esta comienza en 1905, pero también se centra en una nueva característica, que es estudiar las costumbres de los pueblos, las ciudades y el campo. La novela realista boliviana entonces tiene mucha relación con describir las costumbres,
de los pueblos, las ciudades y el campo. En Bolivia, el realismo se centró más en la vida del hombre nativa y el minero. Recordemos que al principio decíamos que el realismo se desarrolla en una etapa donde se deja el feudo, la vida con los reyes y su entorno, y cambiamos a una etapa industrial. Entonces, ese mismo industrialismo llega a Bolivia y va a transformar la vida de los indígenas. Muchos indígenas se van a convertir mineros. Y como ven ustedes aquí en las figuras, las mujeres se van a volver valliris. El hombre va a dejar el campo y se va a ir a las ciudades o a los centros mineros a trabajar. Y en estos centros mineros, estos campesinos, al volverse mineros, van a sufrir muchos tipos de problemas, muchas dependencias, vejámenes. Entonces, la novela realista boliviana se va a centrar en estos personajes, en los mineros y en los indígenas, campesinos, y va a tratar de denunciar los problemas sociales que existen en estas clases y los abusos que sufren estas clases sociales. No directamente, pero de alguna manera sí, van a tratar de hacer eso los autores bolivianos en el realismo. Representantes del realismo boliviano. Bueno, tenemos tres representantes, los más destacados, hay otros. Tenemos a Jaime Mendoza, un historiador chuquisaqueño, Armando Chirveches y Alcides Arguedas. La obra más representativa de Armando Chirveches es la candidatura de Rojas, en la que vemos una pelea entre clases sociales en los yungas de La Paz. Luego tenemos otra novela, Raza de Bronce, una de las más representativas de Bolivia, en la que Alcides Arguedas nos habla de Guataguara y Ajiali, que es una pareja indígena que vive en una hacienda y cuando Ajiali sale de la hacienda, Guataguara sufre una violación y bueno, ahí ya se va a ver el conflicto de clases, ¿no? Entre el patrón y los indígenas. Luego tenemos otra novela conocida, que es En las tierras del Potosí, de Jaime Mendoza, en la que Jaime Mendoza va a relatar cuáles son los problemas de los mineros del estaño, ¿no? Qué vejámenes sufren, qué les pasa, cómo viven en las minas. Entonces, estas son las novelas más representativas del eh, realismo boliviano. A su vez, el realismo en Bolivia va a tener otras dos vertientes, o sea, se divide en dos. Eh, y, y estas son la narrativa de la Guerra del Chaco y la narrativa costumbrista. Recordemos que el realismo en Bolivia se desarrolla a partir de 1905 y así durante toda esta primera mitad del siglo XX. Entre 1900 y 1950, un poco más se desarrolla el realismo. Entonces, en Bolivia, en esta época, se desarrolla uno de los escenarios más trágicos para los bolivianos, que es la Guerra del Chaco, entre 1932 y 1935. Así que esta guerra va a influir mucho en los escritores y va a hacer que el arte, la pintura, la literatura, la música, trate de reflejar este hecho en la historia boliviana. Entonces vamos a tener una narrativa de la Guerra del Chaco que también está dentro del realismo. Entonces la Guerra del Chaco, a su vez, como crítica podemos decir que permitió que los bolivianos conocieran su diversa realidad, o sea que hasta 1932 Bolivia estaba dividida, muchos no se conocían, muchas personas solo vivían en el occidente, La Paz, Potosí, Oruro, no conocían el oriente. Los orientales no conocían a los paseños, orureños, cochalos, estaban totalmente atomizados, divididos. Y la guerra del Chaco, como es una guerra que va a confluir, va a unir a todos estos pueblos, va a hacer que los combatientes conozcan la realidad boliviana,
conozcan cómo viven en el oriente, cómo viven en el occidente, cuáles son sus problemas. Y así los excombatientes y los mismos escritores de esa época van a centrar su literatura en denunciar los atropellos de la guerra y los problemas de la sociedad boliviana. Representantes. Entre los representantes destacados de la narrativa de la Guerra del Chaco encontramos a Augusto Céspedes, Augusto Guzmán y Luis Toro Ramallo. Augusto Céspedes es uno de los más conocidos, puesto que siempre nos nombran su libro llamado Sangre de Mestizos, que es un pequeño compilado de cuentos que nos van a hablar de las peripecias que han sufrido los soldados en el Chaco. Entonces es un libro muy aconsejable y uno representativo del realismo dentro de la Guerra del Chaco. Otra de las obras representativas es Prisionero de Guerra de Augusto Guzmán, y también tenemos Chaco, la novela Chaco de Luis Toro Ramallo. Finalmente, dentro del realismo, tenemos la narrativa costumbrista en Bolivia. El costumbrismo es una tendencia o género literario que se caracteriza por el retrato de interpretación de las costumbres del país. Sabemos que todos los países tienen diferentes costumbres. Peruanos, bolivianos, chilenos tenemos diferentes costumbres. Entonces, en Bolivia, los escritores van a tratar de recopilar, de describir las costumbres bolivianas en sus novelas. Cómo se vive en el campo, cómo se enamora en el campo, cómo es que se reparten las tierras en el campo, cómo se vive en el campo, cómo en las ciudades, estas personas que han migrado del campo a la ciudad siguen teniendo costumbres o crean nuevas costumbres. Entonces, todo eso va a tratar de retratar la novela costumbrista en Bolivia o la narrativa. No digo novela específicamente, puesto que cuando hablamos de narrativa costumbrista, hablamos de cuento, hablamos de novela, y también de alguna manera incursionar en el teatro, ¿no? Entonces, el costumbrismo es esa tendencia que les decía, ¿no? Que se caracteriza por interpretar, por representar las costumbres del país. Entre los autores más importantes de esta tendencia en Bolivia tenemos a Jesús Lara, Antonio Díaz Villamil, Carlos Medinaceli y Tristán Maroff. Una de las novelas conocidas, bueno, dos novelas conocidas y que siempre nos repiten, es La niña de sus ojos y La Chascañahui, que son dos obras que se desarrollan en un ambiente más bucólico, en el campo, ¿ya? La niña de sus ojos de Antonio Díaz Villamil nos va a contar cómo es que una chica de campo se convierte en profesora y empieza a sufrir un desplazamiento social hasta llegar a negar a su madre, que era una señora de pollera, puesto que la niña de sus ojos va a la ciudad y, bueno, se convierte en una profesora y olvida sus costumbres. La Chascañahui de Carlos Medinaceli es igual a una novela en la que Adolfo, un estudiante de leyes de Chuquisaca, se va al campo, no me acuerdo ahorita bien la ciudad, se encuentra con la Chascañahui, que es una chica, como dicen, muy pendenciera, y hace sufrir de amores a Adolfo, ¿no? Pero esto ya se desarrolla, como les digo, en el campo. También tenemos otra de las obras cumbres dentro de la novela boliviana, que es La ilustre ciudad de Tristán Maroff, que no se desarrolla en el campo, se desarrolla en la ciudad de Sucre, pero nos hace notar todas las costumbres y las taras que tienen las clases acomodadas en una ciudad, como él decía, de Alcurnia, en Bolivia, ¿no? Pero igual, como les digo, trata de costumbres de las personas.
Y también tenemos otro de los grandes representantes, que sería Jesús Lara con su novela Surumi. Y así, de esta manera, estaríamos terminando el estudio del realismo en el mundo y en Bolivia. Espero les haya gustado y nos vemos en la siguiente clase.